Venga, buenos días, hermanas y hermanos. Estamos empezando la escuela sabática de esta semana, la lección 3, por siglos perpetuos. Y entonces vamos a empezar a comentarlo con el versículo de memoria. Sí, Nora, ¿nos lees el versículo de memoria? Sí, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Génesis Muy bien, 6:8. muy bien. ¿Qué versión tienes tú? ¿Sí? ¿Quién? No, no. Reina Valera. Vale, vale. Sí, sí. En la lección dice, pero no haya yo gracia ante los ojos de Jehová, es lo mismo, o sea, no hay ningún problema. Estábamos comentando, antes de empezar la grabación, realmente comentabas tú, Nora, cómo el pecado estaba aumentando, ¿no? Y el tema de la lección del sábado nos habla de las bacterias, ¿no? ¿Qué hacen las bacterias? Multiplicarse. Se multiplica Pero muy lentamente o muy deprisa. No, muy rápido. deprisa, en 24 horas. En Así es 24 el horas pecado. se han podido convertir en millones, ¿no? Y O así es el sea, pecado. exacto. Después de la caída, se multiplicó como una bacteria. Calcular que aproximadamente... Tanto que Dios lamentó haber creado el hombre. Sí, sí. Es importante tener en cuenta que aproximadamente en 2000 años, hombres y mujeres con una capacidad intelectual muy superior a la nuestra, con una capacidad física muy superior a la nuestra, habían degradado totalmente los principios de Dios. Y esta es la base que tenemos que tener en cuenta. Por desgracia, la sociedad nos educa a que venimos del mono, a que hemos ido cogiendo, y no, es todo lo contrario. La palabra de Dios es claro. Adán y Eva fueron a imagen de Dios, y Dios no puede crear una imagen imperfecta. La imagen de Dios tiene que ser perfecta. Y la capacidad de los antediluvianos era muy superior a ellos. Y si observamos un poquitín los temas de los primeros capítulos, y esto ya el mismo el mismo domingo, nos habla cómo fue aumentando la maldad en la sociedad antediluviana, pues es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Muy bien. ¿Alguien quiere añadir alguna cosa más? Sí, quiero añadir que, bueno, que desde lo que estabas diciendo, el pecado pues empezó en el cielo y desde allí ya empezó a seguir esa cadena, ¿no? Cuando Satanás fue lanzado desde el Apocalipsis 12:7, que lo expulsaron pues por esa gran batalla que hubo, y pues en Isaías 14 lo pone, ¿no? Que se enalteció su corazón y quería ser semejante al Altísimo. Y luego, pues, de ahí ha empezado todo, ¿no? Luego, pues, Adán y Eva pecaron, cayeron en desobediencia, y luego, pues, lo que pasó, ¿no? Pues por esa envidia que hubo entre los dos hermanos, ¿no? Más que todo por su hermano, el no obedecer lo que el Señor había dicho, ¿no? Que trajera una ofrenda, y él pidió un cordero, no ofrendas de fruta, ¿no? Y entonces él vio que el Señor había bendecido y se había contentado con la ofrenda de Abel, pero con la de él no. ¿Pero por qué? Porque él desobedeció y confió en su criterio, ¿no? Y así sucesivamente, y luego ha venido el primer asesinato, después adulterio, venganza y codicia, y bueno, a partir de ahí se ha desencadenado todo, ¿no? Pero en ese tramo podemos ver que en el capítulo 4 de Génesis, cuando, cuando toma a dos mujeres, eh, y ahí ya empieza más todavía, porque él coge dos mujeres, pero aparte de eso,
él dice que había matado a un hombre y que quería matar a más personas. En ese tiempo, cuando le gustaba alguna mujer o alguna persona que había, o una casa o lo que sea, ellos se juntaban y lo que hacían era que se quedaban con la esposa y con las posesiones y con todas las cosas que tenían. No sé si Que alguien estás quiere hablando comentar. de Lamed, el Y de nieto la Met, sí, de se me había Caín, olvidado el nombre, ¿eh? se me había olvidado, sí, la Lamed, el Met, nieto de Caín, que es el que introduce la poligamia. ¿eh? sí. Más adelante, o sea, si enfocamos bien los primeros capítulos de la Biblia, vemos cómo la maldad va creciendo paulatinamente. ¿eh? Y si Caín fue malo, su nieto fue peor todavía. ¿eh? Y su bisnieto peor. Y la maldad fue creciendo en gran manera. Pero también vemos algo que es importante, ¿no? En ese intervalo también hubo un momento que hay un pueblo, un remanente que empieza tal vez de los últimos hijos de Adán y Eva, en Set, no el tercero, no el tercero, ¿eh? Que tenemos que Set fuese el tercer hijo de Adán y Eva, porque Set nace después del pecado de su hermano, del crimen que había cometido su hermano, y quiere decir que si Caín formó una familia, tuvo que llevarse como mínimo a una hermana. Por lo tanto, ya había, y la palabra del Señor deja claro que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, cuando habla de Set. Y vemos cómo va a haber dos líneas totalmente, ¿no? La línea de Set, que van a ser los llamados los hijos de Dios, y la línea de Caín, que realmente son los que no quieren saber nada con Dios, el pacto lo tienen hecho con Satanás y realmente van a vivir a como ellos quieran. El que sea más fuerte, pues podrá matar, podrá hacer lo que quiera, podrá dominar, podrá todo lo que desea hacer durante viva aquí en la tierra, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Perdón, Eh, Valentín, aquí quería, o sea, quería decir algo, ¿sabes? Que hay personas o hay iglesias cristianas que hablan aquí acerca de una generación híbrida. ¿Por qué? Porque ellos piensan de que cuando hablas de los hijos de los hombres, piensa que son los hombres. Y cuando hablas de los hijos o sea, de Dios, ellos piensan que los hijos de Dios son ángeles. Entonces ellos piensan de que se unieron los hombres con los ángeles y se salió una raza híbrida de ángeles y de hombres. Y a ellos en muchas iglesias le llaman nefilines. Y eso no es así porque el Señor dice bien claro que en Génesis 1:28 le dice al hombre que multiplicado hizo juzgar la tierra. Entonces, en Apocalipsis 12:4 dice que Satanás se llevó una tercera parte de los ángeles con él y engañó a los ángeles. Y dice que los ángeles no son seres para procrear, son seres creados, pero no son para procrear. Y también se habla de que cuando esa parte pasó, de que se llevó a la tercera parte de los ángeles, dice en una parte, ahora no me acuerdo en cuál, que dice que el Señor había creado al hombre para que ellos se multiplicaran y ese vacío que había dejado los ángeles era para que lo ocupara esa raza que él había creado y que había formado. Bueno, a ver, tenemos muy poca información al respecto, incluso dentro de nuestra iglesia, pues la idea de los hijos de Dios y los hijos de los hombres no queda muy clara, ¿no? Ahora, un detalle es importante. Si entendemos que los hijos de Dios eran ángeles que habían abandonado el reino de Dios para venir a la tierra, entonces, ¿qué tipo de ángeles eran? Si eran ángeles de Dios, no podía ser. Y si eran ángeles de Satanás, no podían ser hijos de Dios, porque ellos ya habían renunciado a ser hijos de Dios. Eran criaturas de Dios, siguen siendo criaturas de Dios,
pero habían renunciado por Satanás, habían renunciado a la paternidad de su Padre Celestial, con lo cual la lógica de que sea lo que tú has dicho, que es verdad, que hay, incluso hay en Biblias católicas que en las anotaciones ponen, las anotaciones que hacen a pie de página, Nefilines pone que pues se lo llaman. pone que eran ángeles, pero yo creo que la palabra de Dios es más sencilla, más fácil. El hombre tiene, mirad, lo hablamos el primer día y yo cada vez lo tengo más claro, ¿no? El pecado de Eva está en nosotros. El pecado de Eva de querer ser igual a Dios lo ha heredado la humanidad en gran manera. Y después de 6.000 años sigue siendo una de las cuestiones. Y a veces en los que son llamados hijos de Dios y que son estudiosos, sabéis que no me gusta la palabra teólogos, ¿no? Pero porque considero que es una blasfemia esa palabra, ¿no? Pero el hombre tiene necesidad de querer saber más que Dios. Yo siempre cuando veo estas interpretaciones, siempre pienso qué bien les vendría leer los capítulos 41 de Job. Qué bien les vendría a estas personas que van de sabios y que, bueno, es que ya la misma palabra, ellos quieren saber más que Dios, quieren estudiar a Dios y quieren saber más que Dios. Y me dan pena, me dan pena. Sé que algunos lo hacen por ignorancia y otros llegan a la situación de querer... pero la Biblia es mucho más fácil de interpretar, ¿eh? Dentro de los límites que tenemos. El Señor ha dicho que lo que es para nosotros está para entenderlo, y lo que no, pues lo que es sobrenatural, que no intentemos, ya tendremos toda la eternidad para entenderlo, ¿eh? Lo que sí es verdad es que hubo una serie de personas que adoraban a Dios, que se fueron degradando, ¿eh? Y otra serie de personas que ya no quisieron hacer absolutamente nada, no quisieron saber nada con Dios, ¿eh? Y ahí está la gran realidad que debemos de tener, ¿no? Pero aún los que realmente habían optado por ser pueblo de Dios, se fueron apartando paulatinamente porque el pecado era atractivo. Y en este caso, la lección la tenemos que aprender nosotros. Nos creemos pueblo de Dios y sin embargo tenemos que saber si realmente nuestra vida está en consonancia con los principios de Dios, porque a lo mejor nos estamos autoengañando. Por lo menos los descendientes de Caín tenían una cosa clara, no querían saber nada con Dios, eran más sinceros en este aspecto. El problema es cuando queremos nadar y guardar la ropa, cuando nos decimos que somos hijos de Dios, pero después hacemos cosas y además sin arrepentirnos, porque si nos arrepentimos ya está bien, pero no nos arrepentimos y lo justificamos de que los tiempos han cambiado y que la situación es la que hay, ¿no? Y ese es un riesgo grande y peligroso que tenemos y que aquí tenemos una lección, ¿eh? Hemos visto la decadencia del pueblo antidiluviano, cómo fue cada vez aumentando más pecados, más pecados, más pecados, y llega un momento que realmente el Señor toma una decisión. Y la decisión es que la maldad del ser humano es tan grande que ya no puedo permitir. Y yo una lección que hace no mucho que descubrí, tal vez hace un par de años o menos, en el diluvio, es que descubrí el amor de Dios. Y claro, hablar de que descubro el amor de Dios cuando toda la tierra va a tener un cambio radical, va a haber miles y miles de muertos y además entre ellos todos los animales, quitando los que están en el arca, van a quedar con vida. Hay veces que hay personas que me dicen, bueno, tú muy bien de la cabeza no estás, ¿no? ¿Eh? Bueno, Valentín, eso es Pero fácil de entender, perdón, eso es fácil de entender cuando dices que descubriste el amor ahí. ¿Por qué? Porque Dios es amor y es justicia. Es amor, ¿por qué? Porque ama
al pecador, pero no ama al pecado. Y así va a pasar en los últimos días, porque lo pone bien hasta el Apocalipsis. El Apocalipsis es una carta de amor, igual que lo que pasó con los antediluvianos. Ahí Dios está manifestando que Él está dando unas señales y que le está diciendo a las personas que va a venir algo y que se tienen que arrepentir, pero no es porque Él sea un tirano, sino porque Él quiere erradicar el dolor y el sufrimiento. Y en Apocalipsis lo dice que Él enjugará toda lágrima de sus ojos y hará cielos y tierra nueva. Entonces, desde el principio hasta el fin se nota que Dios es amor y es justicia, porque Él no tolera las iniquidades que nosotros hacemos. Y aparte de ahí, de lo que estabas hablando, cuando se juntaron las hijas, volviendo otra vez a las hijas de los hombres con los hijos de Dios, pues ahí decía también que ellos estaban haciendo amalgamaciones de personas, de animales, y también se había juntado, cuando se juntaron ellos entre los que eran cristianos, o sea, vamos a ver, los hijos de Dios con los hijos de Caín, pues entonces fue cuando vino más la iniquidad de la raza, ¿no? Porque ahí se empezó a perturbarse y fue cuando Dios dijo que se arrepentía de haber creado al hombre porque la maldad era tal y se arrepintió en el versículo 6, ¿no? Pero después dijo en el versículo 7, dijo, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban de continuo totalmente al mal. Y hay una cita que está en no, está en el conflicto de los siglos, ¿no? Bueno, no, primero hay una que está en Patriarcas y Profetas, donde dice, en la página 91-92, dice, si los antediluvianos hubieran creído la advertencia y se hubiesen arrepentido de sus obras impías, el Señor habría o sea, destituido, o sea, o había desistido de su ira, ¿no? Así como cuando pasó con Nínive. O sea, que si Dios les manda que se arrepientan y ellos no se arrepientan, a ver, no estuvo 120 años predicando durante 120 años. Habían personas que creyeron y otras que no creyeron. Entonces, hubieron personas que estuvieron con Noé, porque Noé no pudo hacer esa arca él solo con su familia. Hubieron más personas que intervinieron y hubieron unas de esas personas que participaron en el arca que se perdieron, o sea, lo que he leído, y hay otras personas que habían muerto y que habían aceptado, antes de que viniera el diluvio, habían aceptado pues ese mensaje de salvación. Y bueno, y hay más cosas, ¿no? Pero bueno, vamos, cuando vayamos para adelante lo vamos a ir más desarrollando. Sí, sí, no, estamos de acuerdo. Bueno, a mí me gustaría, Nora, ya está Janet, he visto a Janet, Marta, que también entréis en comentarios, que digáis lo que creéis conveniente. Esto no es una escuela sabática entre Vanessa y yo. Muy bien, Estamos estoy todos. de llegar, no, hasta ahora estoy poniendo cuidado. Vale, vale. Buen día, Nora, Elisa. ¿quieres entrar en el tema? No, pues, ¿qué digo yo? Pues básicamente lo que yo había entendido, lo de la lesión del domingo, pues fue el principio del pecado, ¿no? Que vio el Señor que la maldad era mucha en la tierra y... Sí, vemos que la maldad... Entre más días se extendió más, ¿no? En todo el mundo, el pecado, ¿no? Eso fue como una bacteria, ¿no? Como una bacteria que se extiende. Sí, Estamos ahorita. se fue multiplicando y cada vez es peor. Una herida, cuando no se la cura, cada vez es más grande y puede llegar a incluso a tener que amputar una pierna o un brazo. Jesús dijo que del corazón salen los malos pensamientos. Sí. Claro. Es importante que lo tengamos en cuenta, que además es nuestra experiencia también, ¿no? Valentín, Cuando damos rienda... tengo mal internet, tengo mala conexión hoy. Bueno, pero te oímos bien, ¿eh? ¿Tú nos oyes bien a nosotros? A ver, sí, pero a rato se va la conexión. Sí. Bueno, lo que se va es la imagen.
Sí, bueno, que yo lo que había estudiado, pues es básicamente lo que ya dijo Vanessa, ¿no? Que el Señor nos había dicho, dice que el corazón sale los malos pensamientos y por eso pues hay homicidios, adulterios, fornicación, falsos testimonios. El corazón en sí no piensa, en la conciencia y la voluntad. La conciencia y la voluntad son los sentimientos. La pregunta es, bueno, que los descendientes de Caín aumentasen sus pecados cada vez más y más, vale, hasta ahí lo entendemos, ¿no? El Sí, y problema es los hijos de Dios, cómo entran eso, en esa línea de pecado, ¿no? porque nosotros tenemos el corazón contaminado, Valentín, Claro. y nos afecta toda la vida. Toda nuestra vida nos la afecta porque nosotros tenemos el corazón ya contaminado. Pero la pregunta es, ¿cómo pudo actuar tan rápido, igual que las bacterias que se multiplican velozmente, así como el pecado? Para ver la esencia del pecado debemos ver las 8 etapas del descenso. Entonces miremos las 8 etapas del descenso. En Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable ante los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿cuál sería la primera etapa La codicia, ¿no? ¿Sí? Sí, la primera es la codicia. Y vemos que en la segunda etapa nos dice en Génesis 3:11, la mujer que me diste me engañó. La segunda etapa sería pues la mentira, ¿no? La discusión, o Bueno, sea, que ella le echa la culpa, ella echa la culpa, dice en la primera discusión, y hay que buscar un culpable y al final Dios termina pagando los platos rotos como siempre. Sí. Y vemos que en la tercera etapa, en Génesis 4:5, pero no miró con agrado Caín la ofrenda suya y enseñó a Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, ¿cuál vemos aquí que es la tercera etapa? Para mí, pues es la rebeldía, ¿no? La envidia. Envidia, la envidia. Bueno, la envidia viene después. La envidia Sí, viene o después. sea, ya yo lo expliqué antes. Primero él Sí. desobedeció el precepto de Dios, porque él le dijo, traerme una ofrenda a los dos, Por la eso, misma. la rebeldía. El primero, ya eso lo dije yo antes, ¿no? Lo que él desobedeció y luego después la envidia. Sí, exacto. En la cuarta viene, sigue, Nora. La cuarta etapa la encontramos en Génesis 4:8. Pues para mí es el asesinato. Exacto. Y la quinta etapa la encontramos en Génesis 4:19, que yo lo entendí, que para mí es la poligamia, ¿no? Correcto. Introduce la poligamia. Dios había dicho un hombre y una mujer, seréis carne, y Lamet, el nieto de Caín, introduce la poligamia. Y la sexta etapa la encontramos en Génesis 4:23, y pues leyéndolo yo, para mí es la venganza. Correcto. Y la séptima etapa la encontramos en Génesis 6:2, y que es la fornicación. La codicia. Bueno, Codició también a las personas que él podía, ahí era la codicia que quería adueñarse de las mujeres y de las posesiones de las demás personas. Pero yo estoy hablando de la séptima etapa. Sí. ¿Es esa? Es cuando los hijos de Dios optan por buscar a las hijas de los hombres. Lo que normalmente entendemos que los descendientes de Set, ya cansados de vivir como estaban cansados, pues ven algo diferente en las descendientes de Caín. ¿Por qué? Pues porque el pecado es atractivo. Claro. Tienen una soltura, tienen un lenguaje, tienen una forma posiblemente de vestir, de divertirse,
¿eh? Hoy hay cristianos que creen que, bueno, no entienden el gozo que es el no asistir a según qué espectáculos y a según qué cosas, y los echan en falta. Y entonces, no, es que Dios me tiene prohibido, no, Dios no te prohíbe nada. Tú eres libre de ir donde te dé la gana. Tú eres libre de ir a un prostíbulo, eres libre de ir a una discoteca, eres libre de comer lo que te dé la gana, eres libre de ir a cualquier espectáculo, o eres libre de robar un banco, o eres libre de hacer lo que te dé la gana. Después las consecuencias las pagarás, pero tú eres libre. Dios no nos obliga a nada. Dios nos aconseja, si quieres vivir conmigo, tienes que vivir de esta manera, ¿eh? Y vívelo con Bueno, gozo y con alegría, ¿eh? Y entonces, no todos, porque tampoco fue que todos los descendientes, los hijos de Dios, se buscasen. Algunos de los hijos de Dios empezaron a apartarse. Pero es que esto lo vemos en la iglesia. Yo, que llevo muchos años en la iglesia, he visto mucha gente, incluso hasta dentro de la familia, que han abandonado los caminos de Dios porque han buscado los caminos de la sociedad, en el ambiente que se mueven. Y no es que sean perversos, no han entrado en cosas muy graves, pero han olvidado a Dios, ¿no? Y a algunos pues realmente les hemos visto entrar en el adulterio, les hemos visto entrar en drogas, les hemos visto entrar en según qué cosas, porque no han querido seguir los consejos de Dios. Esto lo estamos viviendo hoy en día. Y cuando uno vayas a la iglesia, que vayas, analizas un poquitín y dónde está esta familia y dónde está este hermano y dónde está esta persona y tal y cual, pues te vas a encontrar con grandes sorpresas, ¿no? ¿Eh? Y esto no es una cosa que entre todos de golpe. Como bien decía Vanessa, en el arca, y además tanto el Espíritu de Profecía y la Biblia lo da a entender, porque no solo Noé y sus 3 hijos, y las hijas y las nueras y la mujer ayudando, podían construir un arca de tal dimensión. El Espíritu de Profecía dice que Matusalén, el abuelo de Noé, estuvo trabajando en el arca. Y si calculáis los años, Matusalén murió el mismo año del diluvio. sí. Y sabéis que Matusalén es el hombre ¿Qué más vivió? que más vivió en la tierra. Y ahora lo vi en una ocasión, pero no he vuelto a encontrarlo y no lo apunté, lo que significa el nombre de Matusalén. ¿Eh? Y más o menos viene a definir que vendrá un diluvio. ¿Eh? Pero Y, un diluvio con fuego. El nombre de Noé sí que significa Yahvé trae consuelo. no, pero estoy hablando de Matusalén. Sí, sí, ahora lo voy a buscar. No sé exactamente, lo leí en una ocasión, pero no lo recuerdo muy bien y encajaba, ¿no? Entonces, y muy bien lo ha dicho, creo que ha sido Vanessa, que mucha de la gente que estuvo ayudando en el arca, a ver, no pensemos que cuando vino el diluvio, el año que vino el diluvio, solo había 8 personas El que hombre del aceptaban, dardo. Perdón. ¿perdón? El hombre del dardo. No sé. Dice Bueno, aquí eso. yo leí otra Hombre de explicación. Dios, dice. Hombre del dardo. Todo dice lo mismo. Hombre del dardo, hombre de Dios. Sí. Bueno, yo a lo mejor pues se lo había inventado aquella persona lo que significaba Matusalén. En cualquier caso, hubo personas que el Señor les llamó al descanso, pero que realmente estarán en el cielo, ¿eh? El día que venga Cristo por segunda vez, ¿no? Pero es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Ahora, ¿hasta qué extremos había llegado la maldad? Yo No creo la que no maldad. tenemos capacidad mental para descubrir exactamente hasta qué niveles. Elena da a entender que uno de los pecados más graves será la manipulación de los Genética. genes, etcétera, que también creo que lo has comentado tú, Sí. Vanessa, ¿no? Era una amalgamación que hacían entre Eh, hombres y animales y también ahora mismo también se está llevando en estos momentos porque se llama GMO, o sea, genéticamente modificado. Y ahora tenemos que decir que
Los científicos están igual haciendo las cosas. Mira, te voy a explicar. Si los científicos aquí, como Albert Einstein, Isaac Newton, haciendo la prueba de la fórmula de la relatividad, y muchos científicos haciendo en la NASA cosas, si nosotros nos sorprendemos que han estado 40 o 50 años y nos sorprendemos con la capacidad mental, en el espíritu de profecía dice que ellos tenían una agilidad de 20 veces más, una agilidad mental, y tenían una mente fotográfica para tenerlo todo en su mente. Su mente en antiguo era un CPU, una computadora, y a ellos no se les olvidaba nada. Y otra cosa que también les pasaba a ellos, imagínate, si ellos vivían 900 y pico de años, imagínate cuántas personas no habían engendrado, cuántos hijos no habrían engendrado un hombre, 900 y pico de años. Entonces, ellos se habían multiplicado tal, dice ahí que dice, habían multiplicado que era muchas las personas, y su intelecto los había llevado a que su raza estaba más desarrollada que la nuestra, que tenían artefactos y cosas más desarrolladas que las nuestras, ¿sabes? Y que por eso el Señor había decidido en Génesis 6:3, ya dice que no contenderá mi espíritu con el hombre, porque la maldad se había multiplicado. Y entonces, ¿qué pasa? Que una de sus cosas era la amalgamación, lo que estamos viendo ahora. Mira, ahora están modificando las plantas, los animales, y también hay en laboratorios que se están haciendo experimentos con animales. ¿En qué sentido? Que meten los embriones en una bolsa. Yo les quería haber traído todo, pero no se los pude traer. Traje otras cosas, pero bueno, que se metían en unas bolsas plásticas, y ellos lo que quieren hacer es crear ellos la vida por sí mismos. Y entonces, ¿eso de quién es? Eso es satánico, porque Satanás en Ezequiel 28 dice que tú fuiste creado y él no puede crear. Solamente el único que da vida es Dios. Y en Génesis 1:28, Dios le dio el don y dotó al hombre para que se multiplicara y se fructificara. Porque aquí en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia dice que ni los ángeles se pueden multiplicar, no se pueden reproducir. Aquí lo pone bien claro. Entonces, hay muchas cosas que están vedadas, pero otras que si tú estudias, poco a poco las vas sacando. Y también quería decirles que en Génesis 11 pone que se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y también aquí también habla de la época de Lot. Aquí en Génesis también habla de la época de Lot. ¿Por qué? Porque cuando pasó todo esto en la época de Noé, ¿qué pasó en Génesis 11? Estaba llena de violencia, ¿no? Y después en Génesis 3 dice que la violencia a causa de ellos, y dice que los quería destruir. Y entonces, ¿qué pasaba ahí también? Que habían perversidades, tanto como cuando en Lucas 17:26 dice que, no sé si alguien lo quiere buscar, Lucas 17:26 al 28, lo Venga, pone. Marta Lucía. Marta, porfa, puedes buscar Lucas 17 del 26 al 28, donde pone claramente cómo Jesús cita, en los evangelios pone que fue como en los días de Noé, y que también como en los días de Lot. ¿Y qué pasaba en los días de Lot? Que la perversidad sexual y todas las aberraciones que había de incesto, de todas esas clases de abominaciones, pues de sodomía, bueno, de ahí viene el término de sodomita, ¿no? De homosexual y de todo. Bueno, nosotros también tenemos que aclarar que nosotros no somos homófobos, sino que Dios ama el pecado, no ama al pecador, y Él no quiere que las personas hagan todas estas cosas, pero todo esto viene por la maldad de Satanás. ¿Por qué? Porque si Dios dice es sábado, Él dice es domingo. Si Dios dice el alma que pecare, esa morirá, dice Satanás, es inmortal. Si Dios dice en Génesis 1:28, fructificad, y da un casamiento en Génesis, y dice el hombre y la mujer los crea para hacer una sola carne, Satanás dice no, puedes estar del mismo sexo, que no pasa nada. Pero si ellos están en el mismo sexo, igualmente, originalmente, si quieren tener un hijo, ellos tienen que ir ¿a dónde? Al origen, porque en sí ellos no van a poder crear una pareja. Ellos van a tener que buscar
al hombre y la mujer, o un óvulo y un espermatozoide, que fue el plan de Dios, ¿no? Yo creo que Marta ya lo tiene. ¿Cuál? ¿Lucas qué? 16. 17, 26 al 28. 16 al 28. No, Lucas Capítulo. 17, 26 al 28. 17. Lucas Capítulo 17. 17. Capítulo 17. Respondió Jesús. Dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No, no, no. No, no, no. Capítulo 10. Capítulo 17, versículo 26 al 28. 26 al 28. Sí. Bueno, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vio el diluvio Vino. y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en Ya, que Lot salió. Gracias. ¿Ya? Ya hasta el 28, gracias. Pues ahí lo está diciendo, ¿no? Que Dios destruyó a la tierra, o sea, en aquel tiempo por toda la maldad que se había degenerado. Pues, ¿por qué? Porque vino y mandó el diluvio, ¿no? Y así después pasó con Lot. ¿Y qué mandó? Un diluvio, pero de fuego, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la maldad se había corrompido y estamos en esta misma época. Lo dice bien claro Lucas, que lo dice bien claro, tanto en los días como Noé, como en los días de Lot. ¿Y qué estamos viendo ahora en estos días? En los últimos días estamos viendo las mismas perversidades. Mira cuánto dolor, cuánto sufrimiento y cuánta aberración. Cada día ves más violencia y más cosas, ¿no? Y también decía en el capítulo 19, donde pone de Lot, decía que cuando Lot acoge a los ángeles, dice que ellos querían conocer a los ángeles, y Lot le dice que no quiere que conozcan a los ángeles, pero en Génesis 4:26 dice que conocer es íntimamente, porque dice en Génesis 4:26 que Adán conoció a Eva y tuvieron hijos, ¿no? Pues ellos lo que querían era hacer ese pecado con los ángeles, y al final les dice, oye, que no hagas esto, yo te voy a dar mis hijas que no han probado hombre, ya lo está diciendo ahí, ¿no? Entonces muchas personas a veces sacan el texto del contexto para tener un pretexto. Bueno, no sé, a empezar, otro que pueda aportar algo. Bueno, se me quedó un cabo suelto, ahora lo digo y ya está. Aquí en Génesis 19:35, cuando después que pasa el diluvio, las hijas emborrachan a Noé, y entonces ellas tienen relaciones con su padre. ¿Por qué? O sea, ya venían también de esto. ¿Y qué pasa? Cuando ellas tienen relaciones con sus padres, salen dos razas, los amonitas y los moabitas, que también fueron civilizaciones muy, muy violentas, ¿no? Y sigue y continúa y continúa. Bueno, ya está. Ya más adelante participo otra vez. No, no, no hay ningún problema. Lo importante es darnos cuenta de que el pecado cada vez, y el gran problema muchas veces que podemos tener nosotros como cristianos es no darnos cuenta lo que es no hacer la voluntad de Dios. Y la excusa que mucha gente encontramos de que los tiempos han cambiado. Para Dios, Liberación, Valentín. Dios no hay cambio. Ay, Valentín, ahora que estás hablando de esto, mira, ha venido bien lo que tú has dicho. Buscar Ezequiel 16, 49 al 50. Y ahí dice el pecado que estamos viviendo en estos días, que era como en los días de Noé. El que lo tenga, que lo lea, por favor. Venga, Ezequiel Janet. 16. Janet mismo sí lo tiene. Ezequiel 16. Espera, Por favor. Desde 49. Sí, desde el 49 al 50, y Vale. verás porque... Dice sí. Pero Esta léelo tranquilamente para que podamos escuchar bien lo que realmente
Sí, sí. hacía el pecado y que lo estamos haciendo ahora en este momento. Disculpa, Ezequiel, ¿qué? Ezequiel 16, 49, 50. ¿Perdón, cuál? Esta, Ezequiel, Marta, 16, 49 al 50. Gracias. esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, pan de sobra y abundancia de Perdón, ocio. perdón, ahí, vuélvelo a leer suavecito, suavecito. Bueno, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia. Una pan- soberbia. Ajá, soberbia. Sí, Pan de sobra, perdón, y ¿Ah? abundancia de ocio. Tu ocio. Ociosidad. Sí, ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del necesitado. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. ¿Ves? Lo que estamos viviendo muchas veces hablando con Valentín cuando hemos hablado, y también siempre lo decimos, ¿no? Valentín, tú siempre también lo has recalcado, que el pecado de ahora es lo que estamos leyendo ahí. Siempre cuando hemos hablado lo has comentado. Y me gustaría que alguien leyera, por favor, 2 de Timoteo 3. Nora. Ya lo busco. Pues eso, lo que leyó Janet, gracias Janet por la lectura, lo que está pasando ahora, ¿no? Abundancia de pan, mucha tranquilidad, pasar de todo y olvidarnos de lo que está pasando. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros llevemos el evangelio y que le prediquemos a las personas y que no nos olvidemos de eso. Y también el espíritu de profecía dice que Noé invirtió todo lo que tenía, invirtió su tiempo, sus dones, sus talentos, su riqueza, lo invirtió todo lo invirtió. ¿En qué? En la obra de Dios. 2 de Timoteo 3, ¿qué? 2 de Timoteo 3, ya, yo te digo, donde pone el carácter de los hombres en los postreros días, del primero en adelante, yo te digo, sí. Esto ten en cuenta, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amantes de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres e ingratos, impíos, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, infautados, amantes de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. Estos son los que entran en la casa y cultivan a las mujeres cargadas. Ya, gracias, ya está. Gracias, perdón, ya está, Nora, gracias. Pues aquí lo está diciendo Pablo, ¿no? Se lo dice a Timoteo, que era su hijo adoptivo en aquel tiempo, y le está diciendo pues lo que iba a pasar, ¿no? O sea, lo que estaba pasando y lo que va a pasar, ¿no? Y nosotros lo estamos viendo. Nosotros también tenemos lo que estaba hablando antes Valentín, que estaba comentando del cristiano, que nosotros pues a veces somos cristianos, pero estamos más en el mundo que en el cristianismo, y que nosotros pues hacemos cosas que no son, que a veces los que no son seguidores de Cristo nos dan más lecciones de vida que nosotros, ¿sabes? Y bueno, y que nosotros no teníamos que mezclar, ¿no? Porque hay muchas veces que nosotros profanamos también, como cuando estaba en Daniel 5, ¿no? Belsasar, que profanó lo sagrado con lo profano. Entonces nosotros también a veces cometemos esos errores, cometemos el error de profanar las cosas y mezclamos la religión con lo profano y hacemos cosas que no tienen que hacer, ¿no? Y sin embargo, nosotros tenemos que predicarle a las personas que Dios es amor, sí, pero es justicia. ¿Por qué? Porque muchas personas en el tiempo de ahora solo dicen, no, es que Dios es amor, o sea, como love, y ya está, porque Dios es amor, que estamos en el tiempo de gracia y ya está. Sí, pero que también tienes que tener presente
que Dios es un Dios de justicia y que Dios va a traer los juicios sobre la tierra. No que tenemos que alborotar a la gente, no, vale, tenemos que mostrar el amor de Cristo, sí, pero a la misma vez también tenemos que decirle que Dios va a quitar toda esta maldad que está pasando ahora en estos momentos. ¿Cómo la va a quitar? Pues barriendo el pecado. Y para barrer el pecado tiene que hacer una destrucción y tiene que empezar de cero. ¿Y cómo va a ser empezar de cero? Oye, pues algo va a tener que hacer. Nosotros ya lo sabemos, ¿no? Si nosotros no predicamos a las personas que Cristo va a venir, imagínate que ahora nosotros estamos aquí dando conferencias de salud, de adicción a las drogas, de adicción a tal, y no le estamos mostrando el amor de Cristo o lo que Cristo va a hacer. Entonces, ¿para qué tener unos vegetarianos vivos ahora, pero muertos? ¿Muertos por qué? Porque nos van a hacer salvos. O no con eso estoy diciendo que no se pueden hacer conferencias. Sí, hay que hacer conferencias, pero que hay que decirle a las personas también lo que va a pasar, ¿no? Que el Señor es amor y es justicia y que Él ama el pecado, pero no ama, ama al pecador, pero no ama al pecado, ¿no? Entonces también nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Y en segunda de Pedro dice, en segunda de Pedro 3:9, dice que algunas personas como no ven que pasa lo que tiene que pasar, dicen, ah, pues Dios no viene, Dios no viene, Dios no viene. Y entonces, ¿qué pasa? Si alguien quiere leer segunda de Pedro 3:9, entonces ahí dice que el Señor no retarda su promesa, ¿no? Como algunos la tienen por tardanza. El Señor no demora en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pues Muy por bien. eso, gracias. Bueno, ¿alguien quiere participar más? Ya está, ya está. Bueno, yo creo que la idea de cómo entró del principio del pecado, cómo fue aumentando, etcétera, etcétera, creo que ya nos hemos extendido bastante bien, ¿no? Y entonces ahora deberíamos de entrar un poquitín, si no queréis añadir nada más. Hay un texto que nos llama mucho la atención, que es Génesis 6:9, donde dice que Noé era varón justo, era perfecto y que caminó con Dios, ¿no? Claro, leído así, da la impresión de que el caso de Noé o el caso de Job mismo, o el caso de Abraham, que eran donde no tenían ningún error ni nada. Y claro, esto se puede decir cuando la persona está en gracia. Pero como hablábamos al principio, antes de empezar la grabación, la gracia es un regalo que Dios nos hace. Y cuando estamos en gracia y nosotros nos justificamos sabiendo que somos pecadores y nos arrepentimos, el Señor nos limpia totalmente y es cuando podemos pasar a ser una mujer o un hombre justo, podemos entrar en la línea de la perfección de aquí en la tierra, y si seguimos los mandatos y los principios de Dios, practicando el amor con nuestros seres que nos rodean, no con nuestros seres queridos, con los que nos rodean, con todos los queridos y los que nos odian, naturalmente podríamos vivir y debemos de vivir igual que vivió Noé. Al fin y al cabo, también nosotros somos parte de esa destrucción que va a venir del planeta Tierra. Y sabemos que no va a ser por agua, pero va a ser por fuego. Entonces, somos también igual que Noé, aunque la Biblia nos ha dado otro profeta y el espíritu de otro profeta. ¿De qué espíritu tenemos que estar en estos momentos? A ver si alguien recuerda de qué profeta, el espíritu de Elías. El espíritu de un profeta tiene que venir, el profeta espíritu de Elías, exactamente. Una cosa que te iba a decir aquí, cuando hablas de que era perfecto, cuando nosotros hablamos de perfección, nosotros pensamos que era una persona que no pecaba. Tenemos que recordar que no era una persona que pecaba, que era una persona que pecaba así como tú y como yo, pero que él estaba apartado de toda esa maldad. Él veía la maldad, pero estaba apartada de ella. Él no quería
contaminarse, mas sin embargo él tenía una comunión, una relación con Dios, porque eso es lo que el Señor quiere, ¿no? Que él, Pero es que, Vanessa, perdón, pero es que el Señor, aunque Noé también no era justo, no, él también era un pecador y necesitaba también la gracia de Dios. sí, yo no he dicho Pero Dios ve, pero es que Dios ve, Dios vio, fue el móvil, el corazón, y vio que él era un hombre perfecto, ¿no? Porque el Señor nos mira en nuestros corazones. Aunque nosotros estemos llenos de pecados, el Señor mira, es lo que tenemos dentro de nuestro corazón. La disposición de buscar al Señor. Dice en Éxodo 34, dice en Éxodo 34, 6, 7, dice claramente: Jehová Dios compasivo y clemente, lento en ira y grande en misericordia y en fidelidad, que usa de misericordia hasta la milésima generación, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero de que de ninguna manera tendrá por inocente al rebelde. O sea, el Señor nos ama a nosotros tanto porque conoce tanto nuestro corazón hasta lo más profundo, pero Él no está, Él es clemente con nosotros, pero así fue con Noé. Noé no era perfecto. Noé tenía cosas igual que nosotros, pero el Señor lo vio justo ante él porque él conocía el corazón de Noé. Así pienso que será con nosotros, ¿no? Claro, la lucha, ¿no? Cada uno. Exactamente es así. O sea, sí. Noé vivía en una sociedad como la que estamos viviendo nosotros aproximadamente. Una sociedad llena de perversión, de pecado, de maldad, e intentamos vivir lo más distanciado de según qué situaciones. Posiblemente tenía debilidades que incluso había sido contaminado por ello, ¿no? Pero lo importante es que la pregunta es si tú y yo podemos ser un ser justo ante los ojos de Dios. Tenemos que hallar gracia para poder ser justos, porque sin gracia no podemos ser justos, porque por nosotros mismos no podemos hacer nada. Por nosotros mismos no, pero en el momento que nosotros aceptamos la gracia, automáticamente, y vivimos de acuerdo, intentamos vivir de acuerdo a los principios y al conocimiento que tenemos de Dios, entonces el Señor nos puede llamar justos. Sí. No por nuestra justicia, sino por la justicia de Dios. Sí. Y recordar que cuando yo confieso mis debilidades y mis pecados, el Señor las borra. Por lo tanto, yo ya no soy pecador, porque Cristo murió por mis pecados y ya ha entrado en este sistema. A ese nivel es como debemos de entender que Noé era un varón justo. Y dice, y era perfecto. La perfección no, de carácter, etcétera, no la tenía. Pero en Cristo se puede tener. Tú y yo tampoco tenemos la perfección del carácter. Pero si nosotros nos dejamos modelar por el Espíritu Santo, naturalmente el Señor también dirá que somos perfectos. ¿Perfectos dentro de qué? Dentro de la situación en la que hay. Podemos llegar a ser perfectos y lo que nos llama el Señor es a caminar con Él. Perdón. Y si el Señor nos llama a caminar con Él, gracias, quiere decir que Dios está dispuesto a caminar con nosotros. Así como caminó Enoc, caminó con él. Exactamente, Enoc también. Y esto es lo importante. Figuraros cómo le llama Pedro a Noé. En 2 de Pedro 2:5 le llama pregonero de ¿qué? De justicia. De la fe. De la justicia. Pregonero de justicia. Pregonero de justicia. Le llama Pedro a Noé. Pregonero de justicia. Y la pregunta es, ¿el Señor me llama a mí a ser pregonero de justicia, sí o no? A todos nos ha llamado para todo. O sea, Él nos ha llamado a todos para que nosotros prediquemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque, de hecho, Noé, en el espíritu de profecía lo dice, que él invirtió todo lo que tenía, su dinero, su tiempo, sus dones, sus talentos, lo invirtió todo en ¿qué? En la obra de Dios.
¿Y cuánto tiempo estuvo? 120 años. Él no es que llegara del trabajo y dijera, ay, no, pues ahora dentro de una hora, pues me pongo a hacer el arca. No, él estuvo totalmente entregado a la obra de Dios. No me digan de que vivía ni nada, porque no lo sé, ¿no? Pero eso lo pone que estaba entregado totalmente a la obra de Dios. Bueno, vosotras que habéis nacido en una zona donde la tierra es muy generosa Ay, en fértil. frutos y Era fértil y fértil la generosa, tierra. ¿no? Por Sí, encima, sí, era fértil. ¿eh? Decía, es ¿eh? verdad, decía que Y era a veces puedes fértil. ir por los caminos y encontrar árboles, y comer de ellos, ¿no? ¿Eh? La tierra era fértil, la tierra era, bueno, o posiblemente había cosechas 3 o 4 veces o lo que sea, ¿no? El otro día hablaba con una vecina de mi hijo y hablábamos de un limonero que tiene que dar al camino, que yo a veces le cojo limones. Y se lo digo, yo a veces te cojo limones aquí. Dice, es un limonero que tiene 4 cosechas al año. 4 cosechas al año tiene ese limonero. Esto es una excepción, no siempre, no todos los años, depende del clima, ¿no? No todos los años le da 4 cosechas, pero casi siempre tiene limones, ¿no? Es importante que nos demos cuenta de qué. Y después está la generosidad de Dios. El ponerte esos alimentos para que no tengas que perder mucho tiempo en buscar la solución. Por otra parte estaban las mujeres. Las mujeres, pues no sé si también pues estaban un poquitín en la línea Lo de que siento, me voy a cocinaban, retirar un etcétera, momento. etcétera. Podía haber todo un camino, pero ante Dios no hay nada. Cuando uno quiere hacer la obra de Dios, cuando Elías estuvo fuera, ¿quién le llevó los alimentos? El cuervo. Los cuervos les llevaban los alimentos. No nos preocupemos. O sea, de una manera u otra, Dios utilizará o nos utilizará a nosotros para que llevemos alimentos a otras personas, o utilizar a otras personas o otros medios para que vengan alimentos a nosotros, ¿no? Durante 40 años, ¿quién dio de comer al pueblo de Israel en el Maná. desierto? Dios, a través del maná. No había ningún problema. ¿Y la ropa envejeció en esos 40 años? No, no envejeció la ropa en esos 40 años. Y en el desierto la ropa queda mucho más castigada que en otros lugares. Y sin embargo, cuando uno está en Dios, no nos preocupemos porque Dios satisfacerá nuestras necesidades. Y sin duda, Noé y mucha gente, o sea, no sé cuántos son mucha gente, pero yo estoy convencido que hubo mucha gente que entendió en un principio el mensaje de Dios. Esto pasa como a veces ha habido personas que han entendido el mensaje de Dios, esperemos que no seamos nosotros, y que a cabo de años se han apartado del Evangelio. Porque de una manera u otra les ha traído algo o no han tenido la fe suficiente en el Señor, ¿no? Es importante. A mí me encanta el versículo 8 cuando dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué maravillosa, ¿no? Dice, por muy perfecto y justo que fuera Noé, aún así era un pecador que necesitaba el favor inmerecido de su Dios. Es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Una cosa, Valentín, Sí, perdona. Cuando, bueno, no sé, yo quería hablar del pacto, ¿no? sí, sí. Quería hablar del pacto, ¿no? Que tenemos que saber qué es un pacto y y decir que era un pacto y que era una promesa. O sea, porque no, las dos cosas no son lo mismo. Porque promesa es cuando tú vas a visitar a un inmueble y dices, bueno, esta casa me gusta, por favor, apártamela. Y entonces eso es una promesa, que tú haces una promesa de venta, ¿no? Entonces lo mismo pasa con el Señor, te hace una promesa y luego el pacto ya se cumple cuando ya tú firmas la documentación, haces el trámite comercial y entonces ya ahí se cumple ya lo que viene siendo, primero se hace la promesa y luego se hace el pacto. Entonces son dos cosas totalmente diferentes y que hay un pacto entre uno mayor
y entre uno menor. En este caso puede ser una persona que tenga una empresa y que tú seas el empleado y ella te ponga las condiciones, o una persona que sea de igual a igual. Pero en este caso aquí el pacto lo pone Dios, pero no porque Dios quiera beneficiarse de ese pacto, sino porque Dios quiere que nosotros nos beneficiemos de su gracia. ¿Por qué? Porque cada vez que una persona se arrepiente, hay una alegría en el cielo por cada alma que se arrepiente y viene a Cristo, porque él pone las condiciones, pero Él no las pone como si fuera un tirano. Él lo que quiere es venir a buscarnos a todos, es lo que hace Dios, ¿no? Aunque nosotros estemos destituidos, Él siempre es el que nos viene a buscar primero antes de nosotros. Y bueno, no sé, el que quiera seguir hablando. Me gusta el comentario que has hecho, que el pacto de Noé está basado en la gracia. ¿Eh? Sin la gracia de Dios, este pacto no tiene ningún significado. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender, y la diferencia también entre promesa y pacto, lo tenemos que tener en cuenta. Las promesas a veces pueden estar de acuerdo a si cambias o no cambias, ¿no? Sí, de Pero el actitud. pacto ya es tajante, ya es algo que se ha firmado. Y el pacto no lo hace Noé con Dios, sino es Dios con Noé. Sí, lo que estábamos hablando, ¿no? Que Él Esto es siempre es el que busca importante, ¿no? al En el pecador. versículo 18 dice, mas estableceré mi pacto contigo. Y además le da el camino que tiene que hacer. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos días cuando entraron ellos al arca? Voy a cerrar porque vienen los perros. Vayan pensando. ¿Cuántos días estuvo sin llover antes de que entrara al arca? ¿O a qué día llovió? ¿Cuál fue el día que llovió, por favor? Bueno, yo Uy, se dejo salió que Marta. Marta ha marchado. Bueno, ¿lo sabéis, Nora o Janet? Yo sí que lo sé. Yo me callo. Nora, Janet, Yo no lo sé. ¿no? No, yo Janet, tampoco sé. Ninguno. ¿no? Cuando el ángel cerró la puerta, ¿empezó a llover a continuación? No, No, no. ¿Cuántos días pasaron? No. Pito, Que la pito, gente se gorgorito. reía y hacían espectáculo delante de... Y ellos lo oían desde fuera, ¿no? Ja, 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 ja. ¿Eh? ¿Sabes qué pasó Noé ahí también una prueba de angustia? Noé pasó No una prueba de angustia. escuchamos, Valentín, vuelve y repita porque no escuchamos. ¿Cuántos días pasó que lloviera, ¿no? Antes de que entraran, o sea, después que entraron al arca, ¿cuántos días pasó para que cayera No, la lluvia? después que se cerró, que el ángel cerró sí. la puerta, después de que el ángel cerró la puerta, se acabó el tiempo de gracia para los antediluvianos que quedaron fuera del arca. ¿Y cuándo empezó a llover? La pregunta es esa. ¿A cuántos días empezó a llover? no me acuerdo. Bueno, Al igual. octavo día, dice el espíritu de profecía en la página 87, dice que al octavo día se hicieron oscuros nubarrones y fue cuando ya se cubrieron los cielos y comenzó a llover y que se estalló, ¿no? Y entonces ustedes no sé si se acuerdan al principio de la creación cuando Dios dice que todo lo que había creado era bueno en gran manera y antes de que creara todas las cosas Dios había hecho el mundo, ¿no? Entonces él había envuelto el mundo en una capa, o sea, de agua. Lo que pasa es que esa capa en aquella época no llovía, sino que por ellos era como que una capa, como tú sabes que cuando vas a los jardines y ves esos jardines que los están regando como con una manguera y salen unas pequeñas lluviecitas así para arriba para regar los jardines, pues eso era lo que hacía más o menos. Te voy a poner el ejemplo para que tú te lo imagines, que esa era la función que hacían esas capas de agua que el Señor había envuelto a la tierra. Y cuando se decidió a inundar, porque la maldad era totalmente, se había degradado, pues entonces él abrió esas cataratas. Y cuenta a alguien que esas cataratas, si tú viste la catarata del Niágara, eso no tiene, eso era una catarata chiquitica, que eso era una
Imagínate saliendo. Y ahí también habla de que cuando alguien que es tan malo y perverso vio todo eso, sintió miedo, Satanás sintió miedo porque pensó que Dios en ese momento lo iba a destruir. Y tal era la fuerza descomunal de aquel diluvio que tuvieron que los ángeles guardar el arca de Noé. ¿Por qué? Porque era tan fuerte, que se hubiera destrozado con ese cataclismo que había en ese momento. Pero Dios preservó el arca. Muy bien. De todas formas, el arca, estudiosos que han hecho realmente pruebas La sobre madera, una ¿no? maqueta, tenía tal diseño que sin duda podía moverse y tenía una estabilidad tremenda, ¿no? Recuerdo haber visto un reportaje en la televisión de unas personas que han diseñado en el arca. No tiene nada que ver con los barcos que vemos ahora, eran diferentes, sobre todo la estabilidad, y lo metieron en un lugar, en un recipiente, donde realmente, bueno, pues movieron con una tremenda fuerza el agua, ¿no? Y cómo esa maqueta se mantenía firme en el agua sin ningún problema. Aparte de que los ángeles de Dios y Dios lo tenía claro que lo estaba resguardando, pero ya había dado un diseño perfecto Dios para que no tuviesen problema ninguno, ¿eh? Y entonces ese arca, bueno, lo importante es que entendamos el pacto, ¿no? El pacto. Y la pregunta es si Dios ha hecho un pacto con nosotros o nosotros hemos hecho un pacto con Dios. Él ha hecho un pacto con nosotros a través de Noé y nosotros tenemos que coger ese pacto que él dejó y estipuló a través de Noé para que nosotros lo tomemos en estos momentos, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta de las señales, de esas señales que a pesar de que hay un pacto, se están cumpliendo las señales, sí, cada día más, sí. Les voy a comentar, nosotras que somos de Colombia, no sé si ellas se acuerdan, mira, en el año 1985, en Colombia estalló un volcán que se llama el Nevado del Ruiz. Ese volcán en noviembre empezó a hacer sus sus efectos naturales, como por ejemplo, la montaña tenía nieve y ahí se iba a esquiar. Mas, sin embargo, esa montaña, aunque tenía nieve, con el calor del volcán empezó a endurecerse. Al derretirse la capa de hielo, los ríos empezaron a subir de caudal y de magnitud, ¿no? Y allá ya habían señales, imagínate, desde noviembre hasta que fueron 11 meses que empezaron las señales. ¿Qué pasó con esas señales? Que ellos pasaron de esas señales. Después de eso empezó el volcán, la fumarola de la montaña empezó a echar humo, cada vez echó humo, y así sucesivamente hasta que se convirtió en una catástrofe. Ellos escuchaban los rugidos de la montaña y habían temblores al final. O sea, cuando ya se desató la catástrofe, antes de la catástrofe, ¿qué pasó? Que empezaron a sentir esos temblores y a rugir la montaña, y luego empezó a salir azufre. Imagínate que era tal la cantidad de azufre que salía que no podían estar en las casas, limpiaban. ¿Qué pasó ahí? Dice el diario, yo lo traje, yo lo iba a poner ¿cómo se llama? En el PowerPoint, pero bueno, ya está, lo hacemos así. Bueno, dice que eh, esos días, cuando estalló, la catástrofe, mira lo que pasó. Dice que el diario del Espectador, un noticiero, un periódico colombiano, dice que una participación de Rodolfo Rodríguez Calderón dice que decía el título, un desastre anunciado. ¿Ustedes creen que en este momento también nosotros tenemos un desastre anunciado? Sí. ¿Por qué? Porque muchas personas, mira, durante todo ese tiempo hubo nieve, los ríos se crecieron, la fumarola empezó a echar gases. Dice que estaban a 16.000 pies casi cuando ya iba a explotar. Dice que el 11 de septiembre empezó a temblar la tierra, empezó a echar azufre. Luego,
un día antes de que pasara el acontecimiento, dice que empezó una lluvia espesa de azufre y que una nube negra cubrió como si fuera una nube de estas así sobrenaturales, y dice que todo se quedó así y murieron 22,000 y no sé cuántas personas. ¿Y sabes qué pasó? Dice que los que se decidieron quedar fue porque las personas les habían dicho, habían confiado en todos los criterios de las demás personas. Mira, la defensa civil dijo que no iba a pasar nada. Hubieron personas de América que empezaron a estudiar los movimientos sísmicos del volcán y dijeron que no iba a pasar nada. El cura de la población dijo que tranquilos, que no iba a pasar nada. Y todas las personas dijeron que no iba a pasar nada. ¿Y qué hicieron ellos? Se confiaron. ¿Por qué? Porque creyeron en otra cosa. Entonces lo mismo está diciendo el Señor. Les traje este ejemplo porque me gustó y dije, lo voy a llevar, porque nos pasa en este momento esto, que si nosotros nos ponemos a creer al uno y al otro, nosotros tenemos que creer es en lo que dice la palabra de Dios verdaderamente, y tenemos que hacer como los bereanos, buscar e investigar y no dejar que nadie nos diga, no, que esto, que aquello, lo otro, porque si no nos vamos a perder. Y mira, ¿cuántas señales hubieron? Muchas señales hubieron. ¿Y qué pasó? Que la gente no aceptó. No aceptó, ¿por qué? Porque se confió en los criterios de las demás personas. Veo que Valentín quiere hablar. Le paso la palabra. Es que yo esta historia la conozco a través de un hermano, aparte de todo esto que tú has dicho, un hermano, vamos, yo lo he leído, ¿no? Fue a la iglesia a decirles que de una manera u otra o había tenido un sueño, había tenido algo de que saliesen, que la situación estaba muy grave y estaba muy mal, ¿no? Y fue anunciando a las diferentes familias, al pastor, a todo. El pastor estaba fuera, a la mujer del pastor, etc. Y se quedaron porque estaban haciendo pan para dar de comer a la gente. Y no le hicieron caso al hermano, y al final él tuvo que salir con una bicicleta de mala manera, tuvo que salir y naturalmente no sabía los muertos, sé que eran muchos, por lo menos en el pueblo de este hermano, ¿no? Quiero decir que aún el Señor envió a una persona para decir, avisa al pueblo que salga, a los tuyos, avisa a los que creen en mí, y no le hicieron caso. No hicieron caso y conozco perfectamente, no sabía que era de Colombia, pero conozco perfectamente esta historia porque la leí hace muchos años, ¿no? Y me impactó, ¿no? Me impactó cómo a veces nosotros mismos vamos a avisar a los nuestros y ni los nuestros nos hacen caso. Exacto, exacto. Entonces me gustó mucho esa historia. Sí, sí, Tolima. sí, sí. Tolima. Me gustó mucho esa historia porque yo digo, queda cerca de donde yo soy, de ahí de Ibagué, queda cerca. no sé si alguien... Que no escuchó tampoco. Gracias. Hay una historia muy triste también de una niña llamada Mayra. También. Sí, la que se quedó en un agujero y se llenó de agua y lo achicaban, al final no resistió más y se ahogó, sí. Desafortunadamente nosotros estamos en estos tiempos y muchas personas dicen que se van a perder porque nosotros no hacemos caso y no dejamos que ese mensaje llegue a nosotros, ¿no? Y también dice que hay algunos de nosotros que vamos a ser salvos y otros no van a ser salvos. Y me gustaría que alguien buscara Hebreo, voy a dar 4 citas, porfa. Hebreo 11:7, una. Venga, espera un momento, Marta, Hebreos 11:7. A ver, Janet. Juan 3:19. Janet, Nora. Juan 7:47 y 48. Venga. Mateo 24:37. Ese le cojo yo. ¿Mateo qué? No, Mateo lo cojo yo. Espera. Hebreo 11:7. Juan 3:19. Juan 7:47, 48. Y Mateo 24:37. 24-27. Sí, lo que bueno que dice aquí del pacto, ¿no? Y del arco iris es que el Señor, aunque ese arco iris a veces nosotros lo vemos
ese arco iris es un reflejo del agua con la luz, ¿no? Y cómo vemos ese poder, y depende de donde se enfoque, vemos ese tornasol, porque muchas veces lo vemos en el agua, ¿no? Cuando vamos a algún lado y el reflejo de la luz pega en el sol, cómo las partículas de luz hacen ese tornasol en el agua y se forma esos colores, ¿no? Del arco iris. Bueno, estaba hablando para darles tiempo, ya lo tiene. Venga. Creo que lo he Entonces, dicho Marta, desordenado. En Hebreos 11:7, bueno, vemos todas las enseñanzas y las promesas, ¿no? No sé, en Hebreos 11:7, ¿quién lo tiene, porfa? Marta lo tiene. Sí, abre Marta. Está cerrado, Marta. Ahora, Ya está. ahora. Bueno, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Noé cuando el Señor le habló? ¿Ellos sabían que venía un arca, que venía un diluvio? No, porque imagínate, allí en aquella época, los antediluvianos, nunca había llovido. Y Noé diciendo que va a venir el diluvio, y seguro que se rían de él. Los científicos le decían, no, le dirían, no, está loco. Y los psicólogos dirían, no, es que hay que meterlo en un internado porque es que está delirando. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? Confiaron en sus propios criterios. ¿Y cómo que confiaron en sus propios criterios? Lo mismo que pasó aquí con esta tragedia que fue real, la quise traer para que nos diéramos cuenta en el tiempo que estamos viviendo y en el tiempo en que vivió Noé, que es prácticamente lo mismo, una historia basada en la vida real con la historia que trae Dios en su palabra, ¿no? Y nos está diciendo eso, y que la gente no quiere escuchar, no quiere entender. Mira, con todo lo que está pasando allá en Colombia, y muchas de ustedes seguro que lo saben, Nora y Jané y todas las que tienen familia y amigos allá, han abierto las iglesias y a través de ahí han muerto un montón de hermanos, se han contagiado, pero yo no te estoy diciendo porque solo sea la iglesia, ¿no? Porque por muchas razones se están contagiando la gente y no hacemos caso de todas las cosas que están pasando. Pero la gente, perdón, Vanessa, la gente nos está Cuidando. Es porque son desobedientes, no Sí, solamente porque es que allá en Colombia está como que si no estuviera pasando nada, como Sí. que si no estuviera pasando nada, la gente está haciendo y deshaciendo como en los tiempos de Noé, hacían y eso. deshacían y no les importaba. Por eso, mira, imagínate que hace poco que pasaron los carnavales en Barranquilla y me dicen que estaban abiertas las casetas de esas de bailar, de esto, de aquello y lo otro, y la gente, ¿qué estaba pasando? Y ahora, ¿cuántos muertos no están abriendo ya en mi ciudad, en Barranquilla? Un montón de muertos, un montón de contagiados. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, mira, la desobediencia. ¿Y qué hicieron? Pues Noé hizo caso, por fe. Él no sabía, no había visto un diluvio ni había visto una gota de agua. ¿Y qué hizo él? Por fe le creyó a Dios e hizo el arca. Sí, no sé, el que tiene Juan 3:19, porfa. Gracias. Janet, Dice, 3:19, dice, y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sí, estamos en esos días, o sea, no hace falta agregar nada más. El siguiente, por favor, gracias. Nora. ¿Cuál qué? Juan 7:47. 47 al 48. Entonces los fariseos replicaron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no conoce la ley son malditos. O sea, a los suyos vino y a los suyos no les reconocieron, ¿no? Lo mismo está pasando ahora, que la gente no quiere escuchar ni creer en las promesas de Dios, ni nada. Sí, Valentín, porfa, gracias. Mateo 24:37. Más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Sí, bueno, yo les voy a leer en Conflicto de los Siglos, página 620, dice, luego, un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado al otro del cielo y parece envolver
a cada grupo en oración. Mira lo que dice, en oración. Las multitudes encolerizadas sienten contiendas en el acto, sus gritos se burlaban, expiraban en sus labios, olvidaban a los objetos de su ira sanguinaria. Con terribles pensamientos, contemplan el símbolo del pacto de Dios. Después dice, después que habían hecho todo eso, mira lo que dice, y ansían ser amparados de su deslumbrante claridad. Dice, vamos a ver el arco de las promesas, unos para salvación y otros para perdición. Entonces, que muchas veces no hacemos caso y que no nos pase como en el diluvio, ¿no? Que la puerta de la gracia ahora está abierta, como cuando en la época de Noé, y tenemos que aceptar por gracia, ¿no? Esa salvación y compartir con otras personas ese regalo de la salvación. Muy bien. ¿Eh? Sin duda lo importante de estas lecciones es primero que el Señor tiene también un pacto con nosotros, que ese pacto es el que lo hace con nosotros nos podemos acoger a Él por su gracia y que realmente tenemos que ser transmisores de ese pacto. Sí, Valentín, y otra cosa que te iba a decir, o sea, mira cuántas personas habían en aquel momento, cuántos hijos podía tener una persona de 900 años y cuánta generación habría, ¿no? Imagínate que habrían a lo mejor 5.000 millones, por ejemplo, ¿no? Yo no sé, pero habrían más, yo no sé cuántos habrían ni cuántos no habrían, ¿no? Imagínate cuántos hijos pueden engendrar todas esas personas que habían, porque se volvió totalmente una maldad, ¿no? Y luego, mira, ¿cuántos quedaron? ¿Cuántos quedaron y entraron en el arca? 8. Y el Señor lo dice, que Él tiene un remanente pequeño. O sea, Él lo está diciendo, que no es que vaya mucha multitud. Él dice que cuando Él los llama, muchos serán los llamados y pocos los escogidos. O sea, que por mucho que nos llamemos cristianos, tenemos que tener en cuenta que el Espíritu Santo nos ayude a discernir y a confiar y tener fe y confianza en la voz del Señor, porque también vendrán muchos engaños y tendremos que estar firmes y arraigados en la palabra de Dios y cimentados, porque vendrán muchos engañadores falsos diciendo que yo soy el Cristo y se querrán llevar a la gente para otro lado y tenemos que estar atentos de eso porque hay muchas cosas que están hablando, hay muchas doctrinas falsas, como por ejemplo el rapto, uno será llevado, uno será tomado, que nos vamos a ir al infierno y muchas cosas más de esto. Entonces tenemos que estar atentos a todas las cosas que el enemigo está preparando, ¿no? Sobre todo su venida, que el Señor no va a tocar tierra, pero Él va a hacer creer a las demás personas que Él está en la tierra. Él se va a hacer pasar por él va a replicar la segunda venida. No sé si tú también lo has leído, Valentín, ese trozo. ¿Cuál? No sé si has leído ese trozo donde dice que Satanás va a plagiar, va a falsificar la segunda venida de Cristo cuando él viene a la tierra y hace creer que es Cristo, pero que en la Biblia dice que Cristo no va a tocar la tierra. En Sí, segunda, y hará grandes milagros y sí, prodigios y mirará que la adoren y a grandes pasará y y mucha chicos. gente. Es más, el Señor dice que si no fuese porque acorte los tiempos finales, todos seríamos engañados. Mm. O sea, será tal la fuerza de Satanás cuando venga imitando al Hijo de Dios, que mucha gente caerá a sus pies. Y lo importante es que tengamos claro es que Jesús no va a poner, en su segunda venida, no va a poner los pies en la tierra. ¿Está en segunda de Tesalonicenses primero o en primera de Pues Tesalonicenses? Ahora no ahora me no acuerdo. lo sé. Primera de Tesalonicenses 4 o algo así. No me hagan mucho caso, que no me sé los versículos de memoria, pero creo que era sí, la primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Ahí lo Sí, pone. de la venida del Señor. Sí, ahí lo pone, sí. Y bueno, Sí. tenemos que estar de esta lección, de toda esta lección de la escuela sabática que estamos estudiando, tenemos que tener en cuenta el propósito
el pacto, el propósito de la promesa y qué quiere Dios con cada uno de nosotros, porque Él está haciendo un pacto contigo, conmigo y te ha prometido a ti y a tu descendencia, porque Él dice, serás bendita tú y todas las naciones. Entonces también lo tienes que coger para ti, para tu descendencia, que ahí van a ser benditas tú y tu descendencia, tus hijos, tu familia, y que nosotros tenemos que empezar a llevar ese evangelio aquí al próximo, a nuestros familiares más próximos, a nuestros amigos más próximos, a nuestros vecinos. Hay muchas personas que dicen, yo quiero hacer la obra misionera y se quieren ir a otro lado y la casa está sin evangelizar. Una de esas yo. Pero bueno, Bueno, está sin evangelizar. Yo llevo poco tiempo, pero a ver, estoy en ello, a ver cómo le entra el agua al coco. no, primero lo que tenemos que tener claro es El que la testimonio. evangelización no viene por nosotros, sino por el Espíritu Santo. Esa es la primera idea que tenemos que tener claro. Segundo, a veces queremos evangelizar con la palabra y hay que evangelizar, como tú Con bien hechos, acabas de decir, con el con el testimonio, con testimonio. los hechos. Y después también tener en cuenta el libre albedrío, que aun nuestros seres más queridos tienen también derecho al libre albedrío. ¿Eh? ¿Qué es el libre albedrío? Aceptar o bien a Dios o no aceptarlo. Están en esa libertad y nosotros la debemos de respetar. No compartirla, pero sí respetarla. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Es importante que con Noé y su familia formaron un remanente. Y ese remanente, es verdad que después vamos a ver cómo se degradó. La verdad es que claro, queramos o no, estamos muy contaminados de todo lo que vemos, oímos, nos rodea, etcétera, estamos muy contaminados. El que crea que no está contaminado está totalmente equivocado. Estamos muy contaminados y sin duda, me parece que la próxima semana es el pacto con Abraham, si no me equivoco. Sí, el pacto eterno que Dios hace con Abraham, ¿no? Pero no transcurrió mucho tiempo entre el diluvio y Abraham. No. Y ya estaba otra vez el pueblo degradado totalmente. Ya estaba el pueblo totalmente degradado. Y mira qué pasos siguieron, a Lot. Sí, sí. Y también, ay, se me olvidó ahora que hablamos de Lot. Hay un trozo donde ellos dicen que aquí en Génesis se me olvidó, ahora no me acuerdo en qué trozo está, y se me olvidó decirles que también hay un versículo de la Biblia que habla de esto, donde ellos dicen que se van a hacer un nombre. Dice ellos que se van a hacer un nombre y dicen en Filipenses 2:9, que el nombre, que es sobre todo nombre, es el de Cristo. Exacto. Entonces ellos ahí estaban, mira lo que estaba haciendo Satanás, ¿eh? O sea, ya a ellos se les notaba, porque ya, o sea, esa descendencia ya estaba, en pocas palabras, maldita, ¿no? Porque ya Dios le hace, pues, esa primera profecía en Génesis 3:15, donde le dice que Cristo le pisará la cabeza y él le herirá en el calcañar, ¿no? Entonces ya ahí ellos están haciendo ya, dicen un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y quién es el nombre que es sobre todo nombre? Cristo. Y más adelante, ¿qué viene? Nimrod, que significa rebelión. ¿Y qué va a hacer Nimrod? La torre de Babel. ¿Y qué quiere hacer después de eso? Subir al cielo para que no venga más diluvio. Y continúa, y mira, o sea que es un toma y dame, ¿no? Sí, sí, sí. Es así, Aquí, es importante, y aquí, ¿no? Valentín, aquí en Jeremías 17, es que aquí no lo tengo marcado. Jeremías 17, a ver, 17:9 o algo así. Sí, en Jeremías 17:9 y 10 dice, engañoso es el corazón más que todas Más las que cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice yo, Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ujú. Muy bien. Pues nada, no sé si queréis alguien añadir algo. Marta, Nora, Janet, ¿queréis añadir algo? Todo está dicho. ¿Todo está dicho? Muy bien. Que Pues yo lo nada, que digo es que
no sé si nosotros en aquel tiempo donde estaba Noé, no sé si nosotros nos hubiéramos perdido igual que los demás, ¿sabes? No sé si nos vamos a perder o no, o sea, tenemos que tener fe y confianza en Dios, pero es triste cuando tú le hablas a las personas de ese regalo de salvación que tú no tienes que hacer nada, que solamente tienes que aceptarlo y ya está, porque Él ha derramado su sangre. Y mira, y también tienes que primero pensar dónde estaba Él, ¿no? En el Antiguo Testamento vemos a un guerrero valiente, o sea, a Jehová, que cuando salva al pueblo de Israel, pues no deja títere con cabeza allí y mata al faraón, destroza los carruajes. Después cuando llegan, cuando estamos en Isaías con los asirios, ¿cuántos mata el ángel de Jehová? 165,000. Y vemos o sea, y un sinfín de cosas que hace Cristo, ¿no? Y su poder. Y luego después cómo viene en el Nuevo Testamento y se encarna, deja todo por ti, por mí, y nosotros no apreciamos eso. ¿Cómo es que no lo apreciamos, ese regalo? O sea, es la sangre de un rey. O sea, ¿cuánto vale tu salvación? La sangre de un rey. Y para que la aceptes, ¿cuánto vale? Tienes que pelear, no tengo tiempo, ahora no puedo. No, yo me entrego a Cristo cuando ya terminé de pagar el coche. No, es que todavía yo tengo que gozar y así sucesivamente. Cristo no pasó nada. No pasó ni un minuto Ojo, cuando Vane, ya, déjame terminar un momentito y ya está bien. Cuando Adán y Eva pecaron, él enseguida ¿qué se hizo? Un pacto, ¿no? Dijeron, muere un cordero, que significa que voy a morir yo, y enseguida él no se lo pensó dos veces, no dijo, ay, yo tengo sueño, tengo no sé qué, él de una dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces es tan sencillo como aceptar. Sí, Nora, continúa, sí, perdón. Nora, ibas a hablar una cosa. Sí. no, ya se me olvidó, tranquila. Bueno, hay un detalle que me gustaría comentar, hermanas, y me preocupa que somos muy poco puntuales en entrar en las reuniones. Sobre todo yo. Tenemos uno de los dones del cristiano, tiene que ser la puntualidad. Os daréis cuenta que si el ángel de Jehová no hubiese sido puntual, Abraham hubiese matado a su hijo. Y podría poner cientos de ejemplos, ¿no? La más A impuntual veces soy yo. es nuestro, no, es nuestro carisma, es el carisma un poquitín latino, ¿no? Y también de España, ¿no? Estamos contaminados por la impuntualidad. Quedas con alguien y bueno, te puedes pasar media hora esperando, ¿no? Y las excusas eran todas, ¿no? No, es que mira en el momento que he entrado, que algunas pueden ser verdad, pero otras veces, y yo soy impuntual, yo soy impuntual. Yo lo reconozco, Yo soy impuntual, en las cosas del Señor no lo suelo ser, pero en las otras cosas siempre, como siempre estoy haciendo tres cosas a la vez. no sé por qué siempre llegas tarde, ¿no? Me pasa igual a mí. Sí, tengo un problema, mirad, tengo un problema grave con la oración. Estoy orando y me vienen 40 pensamientos diferentes. A mí también, no eres tú solo. Hoy me enfadaba conmigo mismo y le decía al Señor, pero quítame esa forma de orar. Valentina, eso es a todos. Yo creo que a todos nos pasa lo mismo, porque a veces no estamos tan concentrados en la oración, en verdaderamente lo que estamos haciendo, que se nos va el pensamiento para otra cosa. Yo creo que a todos nos pasa, a todos. Yo me creía que era el único bicho raro. No, a mí también me pasa. Pero yo a veces estoy orando y estoy pensando en otra cosa. Me da mucha rabia, Me da mucha rabia porque dices, es que yo me he puesto de rodillas o me he sentado para orar, yo quiero hablar con Dios y entonces me viene el pensamiento, lo que tengo que decir a mi hijo o lo que tengo que hacer en el campo
y Valentín, no hay manera, ¿no? perdón, o también estabas en la iglesia escuchando el sermón y alguno se dormía, ya tú lo veías roncando, o si no, ya veías a la persona hablando allí con el teléfono, o si no, Sí. tú estabas ahí sentado físicamente, pero estabas pensando, y ahora cuando llegue a la casa caliento la comida, y ay, ahora sí no sé qué y no sé cuánto, o sea que son muchas cosas, de Sí, verdad, sí, sí, sí. somos tremendos. Pero bueno, vamos a ver si somos capaces de tener ese espíritu de puntualidad, ¿no? Vamos a ponernos como meta, tanto el martes como el jueves que vamos a tener reuniones, ¿no? ¿Cuándo vas a anunciar la sorpresa? ¿De mayo? No, todavía no. ¿Todavía Tenemos que, no? todavía falta. Pero es Tenemos segura. una reunión el lunes y ya les diremos la sorpresa, Valentín. Vale, vale, No vale. nos dañes la sorpresa, por favor. No, yo no hago ningún comentario. Yo no hago ningún Valentín, no comentario. saque los secretos al sol. Bueno, vamos a Muy ir bien. terminando, ¿no? Pues nada, hermanas, oremos por nuestras hermanas enfermas, por Puri, por Ramona, por Rosa Val, por Rafi. Son las 4 que están en un campo de una gravedad, en algún caso muy extrema, ¿no? Muy extrema. Y algunas se lo están pasando con unos dolores tremendos, se están pasando por unas pruebas muy duras. Oremos al Señor para que tenga misericordia de ellas y por lo menos las alivie en estos dolores que tienen, ¿no? Yo llamo casi todos los días, no voy a decir todos, alguna vez se me complica el día, pero intento hacer la escuela sabática con Ramona, y hay días que ya le digo, Ramona, si no quieres no lo hacemos, porque está con tantos dolores y tan mal que no se encuentra con ánimo de hacer ni la escuela sabática, ¿no? Hacemos la oración y ya está. Y nada, pues oremos por estas 4 personas y por nuestras vidas. Bueno, yo sé que estamos orando en el grupo, vamos, yo sé que yo oro por todas vosotras y vosotras oréis por mí, sin duda, por mi familia, por mis hijos, etcétera, ¿no? Y es importante que tengamos en cuenta un poquitín el tema de orar los unos por los otros, Sí, ¿no? Valentín, nosotras estamos en un grupo de oración, o sea, nosotras estamos en un grupo de oración Sí, sí, ya lo donde sé. oramos y oramos por todos, ¿sabes? Sí, ya lo sé. Por eso quiero decir que no desistamos en seguir orando. ¿eh? Un día y otro día y otro día. Yo a veces le pregunto al Señor que me falta fe, me falta algo para poder ver, no los resultados en mí, porque yo estoy muy agradecido y excesivamente bendecido, ¿no? Pero me duele ver tanto sufrimiento a mi alrededor, ¿no? Sí, nos Y lo suele pasas pasar. mal, ¿no? Lo pasas mal. Así que tengamos en cuenta a estas personas. No sé si queréis añadir a alguien más o queréis añadir algo más. Ya son las 11:51. ¿eh? Hoy tenemos un mensaje del pastor Ortiz. Es un, bueno, Era digamos el que profesor era el profesor de nuestro pastor Juan Carlos Peñalver. sí, ya está jubilado y es hermano o familia de nuestra hermana que vive por la Mella, que es cubana, me parece que vive con Juan Carlos. Sí, ahora no me acuerdo. Es familia, es Ortiz también, que creo que son familia, pero familia o primos o algo por el estilo, ¿no? Muy bien, pues a ver, ¿quién quiere terminar con una oración? No quiero señalar a nadie. Y si nadie lo dice, pues la hago yo. Lo oro. A ver, Venga, vale, pues adelante. oremos, Señor bendito. Bueno, amado Padre, te damos gracias, Señor, por este momento tan agradable, Señor, de estar aquí, un grupo de tus hijos, alabándote y glorificándote, Señor, y aprendiendo de tu palabra, Padre Santo, mirando nuestras flaquezas, nuestras debilidades, Señor,
Ayúdanos por intermedio de tu santo poder, Padre, para llenarnos de fortaleza, de llenarnos de tu Santo Espíritu, de poder obedecerte algún día, Señor. Escúchanos. También te pedimos, Señor, por todas las personas que se encuentran enfermas, que les dé esa voz de aliento, Señor, esa esperanza, Padre mío, que tú nos regalas, Señor. Ayúdalas, Señor bendito, para seguir adelante. Y gracias por todas las bendiciones que tú nos das, que es nuestros hijos, nuestra hermandad, tu palabra, Padre Santo, tu gracia, todo, Padre mío. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestra iniquidad sabemos que tú estás con nosotros. No permitas que nos alejemos de ti. Siempre que estemos regocijándonos los unos con los otros y contigo principalmente, y yendo a tus pies, Padre mío, pidiéndote perdón y dándote las gracias, como este sábado maravilloso que nos ha dado, para estar aquí reunidos y saber que tenemos un Dios grande y poderoso en quien acudir, y que podamos nosotros ser instrumento tuyo, Padre mío, para reflejar ese carácter, llevar este evangelio hermoso que tú nos enseñas, que es la segunda venida tuya, y que tenemos un mundo diferente que nos va a regalar, Señor, pero que tenemos que llenarnos de esa armadura que tú nos enseñas en tu palabra, orando, leyendo tu palabra, meditando en ella y poniendo en práctica todo lo que tú nos enseñas. Señor, te pedimos por todas las peticiones que hay en este grupo y en los demás grupos, y todo te lo dejamos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Amén. Pues que tengáis un buen resto de sábado, una feliz semana. Nos vemos, supongo, ahora en la sala del pastor, o de la iglesia, como queráis llamarlo. Y bendiciones para todas vosotras y para vuestras familias. Mañana es el cumpleaños de la nieta de Dora.